Compañerismo. 60-06-11. Predicado el sábado por la mañana, 11 de junio de 1960 en el Hotel Manchester en Middleton, Ohio, 1 hora y 8 minutos, nos inclinamos de nuevo para orar por un momento. Señor misericordioso, estamos verdaderamente agradecidos por esta reunión de esta mañana, y por lo que nuestros ojos han visto y nuestros oídos han oído. Bendice todo lo que hacemos para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Es el lindo cumplido del hermano Carlson, de estos otros hermanos, el hermano David Duplessis y el hermano Arganbrigg, otros diferentes, el hermano Cash. Podría simplemente hablar de eso y extenderme todo el día. Recordemos al hermano Arganbrigg, resucitando a ese bebé muerto, que llevaba muerto desde las 9 de la mañana y eran las 10:30 de la noche, declaración del médico, y las cosas que el Señor ha hecho. El hermano Arganbrigg y yo hablábamos de cuando llegaron los hechiceros, se sentaron a ambos lados e intentaron hechizarme y provocar esa tormenta, la carpa estaba a punto de volarse, la gran tormenta, pero se detuvo. Hablé con Dios. Vean cómo las nubes se abrieron a ambos lados, y los comunistas corrieron al altar, entregando sus corazones a Cristo. Grandes cosas sucedieron en la reunión. El hermano Cash, cómo habló allí de cómo Dios lo había bendecido. 3. Eso es lo que, cuando escuché Pentecostés por primera vez, así fue. Esos tipos predicaban hasta quedarse sin aliento, y se les podía oír casi a media milla de distancia. Yo solía llevar una Biblia bajo el brazo, ¿sabes? Cuando me ordenaron en la iglesia bautista misionera, dije, soy predicador y escuché predicar a uno de ellos. Me preguntó, ¿eres predicador? Le dije, no lo creo, así que predicaban. Recuerdo que cuando era pequeño, mi padre era jinete y montaba mucho, pero se lastimó. Pensé que necesitaban que estuviera en el oeste para domar los caballos, ¿sabes? Porque solía montar nuestro viejo caballo de arado, ya sabes, el hermano Tom, después de que se cansaba por la tarde. Me subía a él, me quitaba el sombrero, le ponía cardos debajo de la silla y la bajaba, y pensaba que era jinete. Cuando llegué al oeste y descubrí que los caballos corcovean de verdad, alguien se acercó y me preguntó, ¿eres jinete? Le dije, no creo, claro que te hace sentir diferente cuando escuchas algo así. Quiero que te fijes en el hermano Cash, lo que lo llevó al éxito, lo que deduje que lo causó, fue que puso a Dios primero en todo lo que hacía. 5. El hermano David y su discurso sobre cómo todo el cuerpo está perfectamente unido, es maravilloso. Exactamente, hermano David. Cuando podemos, cada uno tiene un ministerio diferente. Cada uno trabaja de forma diferente. Cada uno tiene un ministerio aparte. Todo el que entra en Cristo tiene un ministerio. Así es. No solo el predicador, sino que cada uno tiene un ministerio para algo, hay algo que puede hacer. Y espero que esto no suene a sacrilegio, pero normalmente Dios tiene que guiarte hacia tu ministerio correcto. El otro día, unos hermanos metodistas acababan de recibir el Espíritu Santo. Son agricultores en Indiana. Estaban entusiasmados. Y él dijo, he estado leyendo algunos libros, dijo. Hermano Branham, ¿deberíamos reunirnos todos ahora y buscar nuestro ministerio? Le dije, no, te arruinas haciendo eso, le dije. No hagas eso, dije. Un hombre que siempre busca que Dios haga algo, tal o cual cosa, no suele ser muy efectivo. Es al hombre que no quiere hacerlo, a ese es a quien Dios puede usar. Fíjense en Moisés, Pablo y otros que huyen de ello, intentando escaparse. Si alguien siempre dice, Señor, haré esto si tú haces esto, y cosas así, Dios sabe que de todas formas sería un estirado. Así que toma a alguien que no quiere hacerlo y le dice, quizás pueda usarlo un tiempo hasta que lo sea. Así que eso es todo. Intentan escaparse todo el tiempo. Los grandes ministerios siempre han sido alguien que intenta escaparse, no alguien que siempre, porque dejen que Dios haga algo por ellos, y entonces se enorgullecen, ¡qué grandeza! Pero un hombre que no quiere hacerlo, simplemente se ve obligado a hacerlo, y luego quiere alejarse de ello lo más rápido que puede, desaparecer de la vista. Y esa es generalmente la forma en que Dios trabaja. 6. Ahora bien, esto, no quisiera decirlo en medio de las campañas, pero aquí en un desayuno, y cuánto aprecio al hermano Carlson y a todos los empresarios cristianos, al hermano Boce y al hermano Sullivan. Supongo que ya no está, pero es un hombre excepcional, ese hermano Sullivan. Es un príncipe. Me cae muy bien. Y creo que necesitamos más hombres como el hermano Sullivan. Tiene un carácter excepcional, maravilloso. Y todos lo queremos. Es muy campestre y griega, porque yo también soy campestre, ¿sabes?
Somos como pájaros del mismo plumaje, así que, creo que el hermano Sullivan es un hombre simplemente, y como lo llamamos en Kentucky, simplemente sasafrás, ¿sabes? ¿Cuántos saben lo que es el sasafrás? Fíjense en los kentuckianos. Bueno, casi me crié con él. Té de sasafrás, hojas de sasafrás. Hermano Evans, mire hacia aquí y se ríe cuando dije hojas de sasafrás. También las tienen en Georgia. Allí llegan un poco antes que aquí. 7. Pero las reuniones, volviendo al tema, nuestra reunión de esta semana ha sido maravillosa. El Señor nos ha bendecido enormemente, y creemos que los invitamos, el hermano Duplessis, yo, el hermano Sullivan y muchos de los ministros presentes, continuaremos esta noche y mañana por la tarde orando por los enfermos, con la ayuda de Dios. Ahora quiero leer un breve pasaje de las Escrituras que se encuentra aquí en Hebreos, capítulo 9, comenzando con el versículo 6. Y leamos ahora, comencemos, sí, en el versículo 6. Ahora bien, cuando se habían ordenado estas cosas, los sacerdotes siempre entraban en el primer tabernáculo para cumplir el servicio de Dios. Pero al segundo tabernáculo entraba solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados del pueblo. El Espíritu Santo dio a entender con esto que el camino al lugar santísimo no se había manifestado mientras el primer tabernáculo aún estuviera en pie. Esto era figura del tiempo presente, en el cual se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían perfeccionar la conciencia del que los oficiaba, y que se basaban únicamente en la comida, la bebida, los diversos lavamientos y las ordenanzas carnales, impuestas hasta el tiempo de la Reforma. Pero Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el tabernáculo más amplio y perfecto, no hecho de manos, es decir, no de esta construcción, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Hebreos 9, 6. Y así ordenadas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban siempre los sacerdotes para cumplir el servicio de Dios. Hebreos 9, 7. Pero en la segunda entrada, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados del pueblo. Hebreos 9, 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviera aún en pie. Hebreos 9, 9, lo cual era figura para el tiempo presente, según el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practicaba ese servicio. Hebreos 9, 10, ya que consistía solamente en comidas y bebidas, y diversos abluciones, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hebreos 9, 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hebreos 9, 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Se ha dicho tanto que siento que les estaría quitando mucho tiempo si lo trataran como creo que podría ser en la reunión. Pero solo para algunas declaraciones o comentarios, como contexto, quisiera abordar esta mañana el tema de la comunión. Veo que cada uno habla de una comunidad. Ahora bien, ¿por qué nos reunimos, como lo hemos hecho tantas veces, para tener comunión? ¿Qué hace que estos desayunos sean tan impresionantes, como dijo el hermano Duplessis hace unos momentos? Estoy de acuerdo con él. Uno de los momentos más impresionantes de mi vida es reunirme con este grupo de personas de diferentes denominaciones, comer y tener comunión. La comunión es lo primero. Y, como vemos, comer está implícito en la comunión. ¿Por qué desayunamos? ¿Por qué no nos reunimos y hablamos? Pero hay algo en comer que fomenta la comunión. Y ahora, ¿se fijaron? Jesús, al final de su vida, quería un breve momento de comunión con sus discípulos, así que los llamó aparte, puso la mesa, partió el pan, lo bendijo y comieron. Y la última cena fue una comunión con sus discípulos justo antes de cruzar a la otra tierra para ser nuestro sumo sacerdote. Marcos 6, 31. Y les dijo: Venid vosotros aparte al lugar desierto, y descansad un poco, porque eran muchos que iban y venían, y ni siquiera tenían tiempo para comer. Marcos 14, 14. ¿Y dónde entraré? Decid al padre de familia de la casa. El maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y creo que hoy, al mirar a mi alrededor y ver a hombres ricos y pobres, todos en comunión, hay algo en ello, tenemos un punto en común.
La comunión cristiana. Y cada hombre, quizás, alguien habló, como el hermano que hablaba, a quien el Señor había bendecido con tanto dinero. Y los demás, quizás, piensan que no tienen tanto dinero y no quieren dar su testimonio. Pero Dios les ha dado algo, como dijo el hermano Duplessis, que no le ha dado a este hombre. Es completamente diferente. No saben cómo me sentí el otro día, cuando estuve en Tulsa. Recorrí la reunión del hermano Osborne, o, mejor dicho, su lugar de trabajo. Tommy Osborne es un hermano cristiano excepcional. Me mostró su mapa de los alrededores donde tenía misioneros, cientos de ellos por todo el mundo. Me abrazó, rompió a llorar y dijo, hermano Branham, usted fue quien, por su ministerio, me envió a hacer esto. Me dio un pequeño monumento, una figurita de un hombre con un nativo con un bloqueo en la boca. Dijo, piensen en nuestro ministerio, cuántos hemos liberado de eso. Observé la gran obra de Tommy allí, y oh, qué hermoso era. Un lugar tan maravilloso. Y toda la gente, cómo eran un grupo santificado, y cómo amaban al Señor y se reunían en la capilla para adorar. Les hablé, y empezaron a llorar. 11 Y luego fui a ver al hermano Oral Roberts, otra gran alma y humilde siervo de Dios. Se lastimó mientras yo estaba allí y subía a la plataforma. Me envió a orar rápidamente por su rodilla. No sabía si se la había roto o qué había pasado. Y mientras oraba, las venas se unieron formando una gran nube sobre su rodilla. Puse mi mano sobre ella y la gloria de Dios cayó en su habitación. Me levanté y me acompañé a la puerta. Era un personaje maravilloso. Luego contemplé su gran edificio. Si alguna vez han tenido el privilegio de verlo, sin duda es un monumento a la fe de un hombre, a lo que puede lograr cuando se lo propone. Oh, nunca había visto, he estado en Hollywood, he estado en muchos lugares diferentes, nunca había visto nada como ese edificio en Tulsa del hermano Roberts. Cómo está hecho con la forma de la Trinidad, y todo ahí dentro es de mármol importado, y griega, qué lugar tan hermoso. Y no olviden ver el espejo. Cuando salí a verlo, esas manos extendiéndose hacia la copa de la bendición, y lloré de alegría al saber que, incluso el techo hecho de pequeños alambres de aluminio entrelazados, nunca había visto nada igual en mi vida. Y pensar que un niño pequeño nacido en una cueva en Oklahoma logró eso por fe. 12 Me quedé afuera y comencé a pensar en ello. No había nadie conmigo, el hermano Fisher me había guiado. Miré a mi alrededor y pensé, oh, Dios. Pensé, el ministerio del hermano Oral empezó con el mío. El ministerio del hermano Osborne empezó con el mío. Y me avergonzaría de ellos si vieran mi oficina. Una pequeña máquina de escribir al fondo de un remolque. Así es, una pequeña máquina de escribir y pensé, bueno, Jesús ni siquiera tuvo una oficina, nunca tuvo una oficina en absoluto. Él nunca, en ningún lugar de la Biblia se menciona que Jesús tuviera una oficina. Entonces me quedé allí, y lloré de alegría al ver cómo Dios había bendecido a mis hermanos, y me puse a pensar, algo me dijo, ¿y tú qué? Dije, bueno, debo ser un hipócrita. Debe ser que Dios ni siquiera confiaba en mí. Quizás por eso y mientras estaba allí de pie, con lágrimas corriendo por mis mejillas, miré ese gran edificio, y algo me habló y dijo, pero yo soy tu porción. De acuerdo, Señor. Seré tu porción. Porque no tengo la educación ni la capacidad para manejar grandes cosas como las que el Señor les ha dado a mis hermanos que sí pueden. Pero mientras siga así, sé cómo se sentirían algunos empresarios al escuchar cómo Dios los bendice. Pero recuerda, hermano, Dios también es tu porción. Dios es tu porción. Cuando nos reunimos, nuestra comunión es la misma. Compartimos unos con otros. 13 Y ahora, dice aquí que Cristo entró una vez para siempre en el tabernáculo. Ahora descubrimos que la comunión se basa en un acuerdo. Tiene que ser así, porque la comunión es algo que nos gusta hacer, reunirnos. Es como un joven y una joven que se conocen, se aman y simplemente no pueden separarse. Sabemos, hermanos, cómo nos sentimos, y, hermanas, cómo se sintieron cuando conocieron a su esposo, y hay una comunión. Cada noche, ansían la hora de su cita. Quieren llevarla a algún lugar a comer, y pueden sentarse a conversar, y observarla. Es comunión, y ahora bien, antes de que eso pueda ser una comunión, tiene que basarse en un acuerdo, en un acuerdo. Y eso es totalmente cierto. Y Dios, antes de que pudiéramos tener comunión con Él, primero, lo que nos hace querer la comunión es porque hay algo en nosotros que la requiere. Hebreos 9:12 Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
14 Ahora bien, la comunión en los amoríos, como la de un joven y una joven, es la comunión que llamamos la palabra griega fileo. Es simplemente un amor terrenal. Pero la comunión en el Evangelio, así, es agapao, el amor divino, sublime, del griego, como hablé la otra noche de mi visión. Cuando estás ahí, no hay ni hombre ni mujer, simplemente somos uno en Cristo. Y debemos familiarizarnos con esa clase de comunión aquí en la tierra, mientras debemos respetarnos y amarnos mutuamente, y tener los mejores pensamientos para nuestros hermanos y hermanas, y nunca nada malo. Ni siquiera debemos dejar que entre en nuestra mente, simplemente apartarlo, porque somos ciudadanos del reino de Dios. Somos un pueblo llamado y separado. Por eso podemos entrar con dignidad cristiana, con hombres y mujeres de verdad, con los mejores pensamientos y lo mejor para cada uno. Así es como debemos hacerlo. Gálatas 3, 28 Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 15 Ahora bien, Dios quería comunión. Y sí, no importa si el hombre de hoy es el hijo caído de Dios, todavía hay partes de Dios en ese hombre en su estado caído. Consideremos a un hombre hoy que puede dividir un átomo, una molécula, o como se quiera llamar, y podría conducir un avión a reacción alrededor del mundo en pocas horas, y podemos ver que él es algo en su creación caída. Ahora bien, no puede crear nada, pero puede pervertir lo creado en algo para mejorarse a sí mismo. Y eso demuestra que el hombre nunca provino de la vida animal, porque el animal continuamente construye su misma morada para vivir. Pero el hombre se hace una mejor casa, una mejor forma de vida, mejor ropa y mejor transporte. Ahora bien, todo eso demuestra que algo detrás, incluso en su estado caído, sigue siendo un hijo de Dios, caído. Y entonces, cuando Él quiere comunión, y cuando nosotros queremos cortejo y cosas así, tiene que venir sobre la base de un acuerdo. 16 Ahora bien, cuando Dios creó al hombre en el principio para que tuviera comunión con Él, este hombre estaba en perfecta comunión en el jardín del Edén. Estaba en perfecta comunión con Dios. ¿Y cómo debió ser ese día cuando Dios descendió al fresco del atardecer y llamó a Adán, y él y Eva subieron y adoraron a Dios, y tuvieron comunión y comunión? Eso es precisamente lo que nos convoca a estar juntos de esta manera, sentados juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, en comunión en el Espíritu Santo. No hay diferencia entre nosotros, todos somos uno en Cristo Jesús, en esa perfecta armonía de comunión. No he encontrado nada parecido en la tierra. Reunirse en los lugares celestiales y tener comunión con Dios y entre nosotros. Ahora bien, eso es lo que Dios pretendía en el jardín del Edén. Luego, esa comunión entre Dios y el hombre fue rota por el pecado. Ahora bien, Dios creó una base y un fundamento sobre el cual el hombre pudiera permanecer, o conservar su comunión. Y no fue mediante una reunión, una organización ni una educación. Fue sobre la base de la sangre derramada. Y ese es el único lugar de comunión que tenemos con Dios hoy, y el único lugar de encuentro es mediante la sangre de Jesucristo. Exactamente. Génesis 3, 8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Efesios 2, 6 Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 17 Hemos intentado organizarnos para la comunión. Al hacer eso, uno se separa de otro grupo. Bien, intentamos educarlos para la comunión, ¿y qué obtenemos? Bueno, obtenemos un montón de idiotas educados. Es horrible que un predicador haga una declaración así, pero es la verdad. Me pasó algo hace unas semanas, y estoy decidido, con la ayuda de Dios, a no ser nunca más negativo en nada, con todo mi corazón, cueste lo que cueste. Ser sincero y esa es la verdad. Y los hombres se han educado hasta el punto de alejarse unos de otros, y se les forman complejos. No se crean complejos por la sangre de Jesucristo. Se obtiene amor. Así es. Se obtiene amor, no un complejo de ser un poco más grande que alguien más, un poco mejor que alguien más, saber un poco más que alguien más. Simplemente se abraza a todos. Y es la base del amor a través de la sangre. La sangre limpia. 18 Ahora bien, la comunión viene por el amor, y el amor requiere comunión. Si amas a tu esposa, solo tienes que estar con ella y hablar con ella. Si amas a tu amigo, tienes que estar con él y hablar con él. Y si amas a Dios, tiene que haber una base para la comunión. No puedes tener comunión completa y sustento sin estos acuerdos. No puedes casarte sin un acuerdo.
No puedes tener una esposa sin algún tipo de acuerdo, y ese acuerdo se basa en tus votos. No puedes tener comunión con Dios sin llegar a un acuerdo con Dios. Y hay algo fundamental para la comunión, y es la sangre, solo la sangre. Ha sido el camino de Dios desde el principio y lo será hasta el final. El único lugar de comunión es a través de la sangre. 19 Ahora descubrimos en el Antiguo Testamento que Dios tenía un solo lugar de reunión. El único lugar donde se reunía con su pueblo era en un solo lugar, el tabernáculo, y eso era bajo la sangre derramada. El único lugar donde Dios se reunía con su pueblo era bajo la sangre derramada. Ese es el único lugar donde puede reunirse con nosotros hoy. No puede reunirse con nosotros como organización. No puede reunirse con nosotros como grupo intelectual. Solo puede reunirse con nosotros en comunión, bajo la sangre derramada de su Hijo Jesucristo. Ese es el único lugar fundamental donde podemos reunirnos. Hace un tiempo, estaba dedicando un tabernáculo. Me pidieron que repitiera las palabras de un hermano en Tennessee, no recuerdo su nombre, la iglesia de Dios allí. Y dije, Dios es un ser. Dios no es como el aire. Si lo hiciera, nunca tendrías que buscar el Espíritu Santo. Estará en ti, porque llena todo el espacio y las cosas. Dios es omnipresente, sin duda, al ser omnisciente y saberlo todo. Pero Dios tiene una morada porque es un ser. Exactamente. Y Dios mora en comunión bajo la sangre derramada de su Hijo, y solo por eso. Amén. No por nuestra denominación ni nuestra afiliación, sino por la sangre derramada nos encontramos cara a cara con Dios. 20 Ahora bien, yo creía en eso, el libro más antiguo del Testamento. Dios se encontró con Job basándose en la comunión mediante el holocausto y la sangre derramada. Recuerden que Job dijo, quizás mis hijos hayan pecado, y si lo han hecho, simplemente ofreceré un holocausto. Porque eso era todo lo que Dios exigía. Dios solo exigía la sangre derramada, el holocausto, y Job ofreció una ofrenda por sus hijos. Y conocemos lo que sucedió en ese momento. Una tormenta llegó y mató a sus hijos, se llevó todo su ganado. Sabemos lo angustiado y perplejo que estaba. Pero llegó un momento en que Dios le devolvió todo a Job. Y mientras estaba en el montón de cenizas, rascándose las llagas, su esposa le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y mueres? Él respondió, hablas como una mujer insensata. Y cuando el pueblo fue a bendecirlo, en lugar de eso, le dieron la espalda y lo llamaron pecador secreto. Job sabía que no había pecado, porque había cumplido los requisitos de Dios. Job 2:5 Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job 2:6 Entonces Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Job 2:7 Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla. Job 2:8 Y tomó él un tiesto para rascarse con él, y se sentó entre las cenizas. Job 2:9 Entonces su mujer le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y muérete. Job 2:10 Pero él le dijo, hablas como habla una mujer necia. ¿Qué? ¿Recibiremos el bien de Dios, y no el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Job 42:12 Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. 21 Ahora bien, los accidentes y los problemas no les ocurren a las personas por ser pecadoras, pues he visto a pecadores prosperar y seguir adelante. Sino que se basa en la comunión. Que alguien prospere en los negocios no lo convierte en cristiano del todo, porque muchos pecadores prosperan. Así es. Nuestra comunión no se basa en cuanto Dios nos prospera, sino en estar bajo la sangre derramada en comunión unos con otros. Ahí reside la verdadera esencia del cristianismo. Eso es lo que hace que estas reuniones sean tan reales, que cuando las personas se someten a la sangre derramada, tenemos cosas en común, nos sentamos en lugares celestiales. 22 Ahora bien, la esposa de Job le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y simplemente mueres? Él dijo, no la llamó insensata, sino, hablas como una insensata. No la llamó insensata, pero sí habló así. Dijo, el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor, porque sabía que había cumplido con el requisito de Dios. Había adorado a Dios basándose en la sangre derramada y el holocausto, y se mantuvo firme en ello. Pase lo que pase, él sabía que estaba justificado porque había cumplido con los requisitos de Dios.
No importa cuánto intenten llamarte fanático, o santurrón, o lo que quieran decir, mientras sepas que has cumplido con el requisito de Dios y estés basado en la sangre derramada de Jesucristo, estás justificado ante la presencia de Dios. No tienes que pertenecer a ningún grupo en particular, solo tienes que estar bajo esos lugares para tener comunión. Job 1, 21 y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 2, 9 Entonces su mujer le dijo: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y muérete. Job 2, 10 Pero él le dijo: Hablas como habla una mujer necia. ¿Qué? ¿Recibiremos el bien de Dios, y no el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. 23 Ahora, Dios comenzó a restaurar a Job. Restituyó su ganado, sus animales, su ganado y todo, al doble. ¿Pero se fijaron en sus hijos? Dios restauró a los hijos de Job. No dijo que los duplicó, sino que se los restauró. Me pregunto dónde estaban. ¿Pensaron alguna vez en eso al leer el libro de Job? Estaban en la gloria esperándolo, porque había ofrecido un sacrificio bajo la sangre derramada y él sabía dónde lo esperaban, bajo la sangre derramada. Ahora bien, nunca dijo que le devolvería otro grupo de hijos, sino que le restauró los hijos de Job porque lo esperaban bajo la sangre derramada del sacrificio. Job 42, 12 Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. 24 En el desierto, el tabernáculo, se creó un camino de comunión para el creyente. Ahora bien, lo primero que se tomó fue una novilla roja. Y no debía tener ni una mancha. Y esta novilla roja era un símbolo de la sangre de Jesús. Roja. El rojo a veces habla de malas palabras, luces rojas, y demás, advertencias. Pero la sangre también habla de que el rojo es un color de expiación. ¿Lo notaron alguna vez? Incluso en la vida científica, si tomas rojo y miras a través de rojo a rojo, es blanco. ¿Alguna vez intentaste eso? Mira rojo a través de rojo, es blanco. Y luego, cuando Dios mira al adorador a través de la sangre de su Hijo, no importa cuán rojos sean sus pecados, está tan blanco como la nieve y listo para la comunión. Rojo a través de rojo se vuelve blanco. Números 19, 2 Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, sin defecto, en la cual no haya falta alguna, sobre la cual no haya sido puesto yugo. 25 Ahora, note que esta novilla roja debe ser sacrificada fuera del campamento, tipo perfecto de Cristo. Debe ser quemada en cenizas. Las pezuñas, los cuernos y todo junto debe ser quemado para hacer un agua de separación. Ahora, su sangre fue recogida en un plato y llevada por el sacerdote a la puerta del tabernáculo. Y había 7 franjas puestas sobre la puerta del tabernáculo con la sangre de esta novilla, que representaba a Cristo. Ahora, note. Oh, es hermoso aquí. Y esa sangre puesta en la puerta fue puesta con cedro, hisopo y escarlata. Escarlata era una lana teñida, y el hisopo era hierbas comunes o flores sobre ella, y el cedro es una madera que es roja con blanco en ella. Dios mío. Entro en esos símbolos y no nos iríamos a casa al mediodía. Así es, en esos, y qué hermoso. Números 19, 3 Y la daréis a Eleazar el sacerdote, para que la saque fuera del campamento, y la degollará en su presencia. Números 19, 4 Y el sacerdote Eleazar tomará de la sangre de ella con su dedo, y rociará de ella de la sangre delante del tabernáculo de reunión 7 veces. Números 19, 9 Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio. Y serán guardadas para la congregación de los hijos de Israel como agua de purificación. Es expiación por el pecado. Quiero llamar su atención sobre algo en particular, el hisopo. El hisopo era la aplicación, la sangre se aplicaba con hisopo, y el hisopo es tan común como la cizaña. Y la sangre se aplica por fe, algo común. Se puede alcanzar y obtener de cualquier lugar. Así es como se aplica la sangre. No tenemos que ir a ningún lado para obtenerla. Simplemente toman la cizaña, algo común, por simple fe en Cristo, y creen. Y la sangre se aplica a la puerta de su corazón por fe, fe simple, simplemente creyendo. No hay nada que tengan que cambiar, solo la fe que tienen ahora. Si hay personas enfermas aquí, las reto a que tomen esa fe simple que tienen y apliquen por fe la sangre de Jesucristo a su enfermedad, y observen lo que sucede.
Cualquier persona aquí que sienta que tiene un don dentro de sí, algo que no les importa hacer, pero que Dios las está impulsando a hacer, apliquen la sangre por simple fe a eso y observen lo que sucede. Pruébalo una vez y verás. Simplemente adéntrate en él y verás lo que sucede. 27. Ahora bien, las cenizas de esta novilla, ¿cómo podríamos mantenernos en eso? Qué hermosa lección para un campamento o algo así. Tomar cada uno de esos símbolos y bajar el hisopo, traer la madera de cedro escarlata, que representaba la cruz, y la sangre, y demás, en el cedro mezclado con ella. Podríamos dedicar una noche a cada uno de esos símbolos y traerlos. Pero observen rápidamente. Han tomado las cenizas de la novilla y las han puesto en los atrios para usarlas como agua de separación, para lavar al incrédulo en las aguas de separación para su purificación. Porque ahora somos lavados por el agua de la palabra de Dios, nos lava. Y luego observen al creyente entrando. Lo primero que hizo fue entrar en los atrios para escuchar y recibir. Lo primero que sucedió fue que tomó la palabra primero. La palabra le fue predicada como a un pecador, y es aplicada. Esas son las aguas de la separación, pues somos lavados por el agua de la palabra. Ahora bien, ¿qué intentábamos hacer? Números 19, 9. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio. Y serán guardadas para la congregación de los hijos de Israel como agua de purificación. Es expiación por el pecado. Efesios 5, 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 28. Ahora escuchen atentamente, nos acercamos a un verdadero lugar de comunión, lo que significa la verdadera comunión cristiana, del Espíritu Santo, nacida de nuevo. Oh, si pueden entender la idea, hermano, están entregados a todo lo del mundo ahora mismo, si tan solo pudieran captarlo. Ahora, el creyente viene primero y escucha la palabra. La fe viene por el oír. Tomen su hisopo. La fe viene por el oír la palabra del agua de separación. El incrédulo, al entrar a los atrios, lo primero que hacía, si un hombre se había apartado, era ir a los atrios y ser rociado con las cenizas de esta novilla llamada las aguas de separación, mostrando que algo murió, que las cenizas de esta novilla murieron por sus pecados. Eso es lo que trae la predicación del Evangelio. Aguas de separación. Empiezas a descubrir que eras un pecador, que alguien murió por ti. Dios te dio su palabra, prometió la sangre, el Hijo. Entonces lo recibes por fe, aplicando el hisopo. Por fe alcanzas y obtienes las aguas de separación, la palabra. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 29. Ahora, lo siguiente que hacen es empezar, todavía no están en comunión. Ahí es donde, mis hermanos bautistas, ciertamente discrepo con ustedes. Sí, Señor. Muchos dicen, bueno, se recibe el Espíritu Santo cuando se cree, y alguien me hizo una pregunta aquí hace poco, la puso en la plataforma. Hermano Branham, ¿alguna vez leyó el original? El griego dice que se recibe el Espíritu Santo cuando se cree. Ojalá me trajera ese diaglot. Ojalá me trajera ese léxico griego que dice eso. No dice eso. Dice, ¿has recibido el Espíritu Santo desde que creíste? No cuando crees, sino desde. Tengo el diaglot enfático de la traducción original de la Ciudad del Vaticano, del griego original. Luego tengo el arameo y muchos otros que prueban que dice, ¿has recibido el Espíritu Santo desde que creíste? Eran creyentes, y Pablo les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo desde que creyeron? Aún no habían alcanzado la plena comunión. Entonces Pablo les impuso las manos, recibieron el Espíritu Santo, y entonces el poder de Dios descendió sobre ellos, y hablaron en lenguas y profetizaron. Entonces fueron llenos y en perfecta comunión con el resto de la iglesia. Esa es la única base. Hechos 19, 2 les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hechos 19, 6 y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas, y profetizaban. 30. Fíjense, pasamos por el agua de separación aplicada por el hisopo, la hierba, la fe común. ¿Qué hace entonces? Lo dirigen hacia la puerta del tabernáculo. Allí es donde el Señor está en el lugar santo, en el interior. Incluso podemos tomarlo desde el interior y continuar hasta el lugar santísimo, y demás, pero ahora, veámoslo de esta manera. Cuando llega a la puerta, sobre ella hay 7 franjas de sangre. Antes de entrar en esta comunión, debe reconocer que esta sangre lo ha limpiado de sus pecados, lo cual es la santificación de la separación. Después de que la palabra ha sido aplicada, la hemos recibido, ahora pasamos a la sangre.
Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Tres son los que dan testimonio en la tierra: 1 Juan 5, 7, el agua, la sangre y el Espíritu. No son uno, sino que concuerdan en uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Pero el agua, la sangre y el Espíritu concuerdan en uno, porque se puede ser justificado sin ser santificado. No se puede tener al Padre sin tener al Hijo, ni al Hijo sin tener al Espíritu Santo. Por lo tanto, son uno. Pero cuando se es justificado por la fe, aún no se es santificado. Y no se puede ser santificado, cuando se es santificado, aún no se tiene el Espíritu Santo. 1 Juan 5, 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. 1 Juan 5, 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. 31. Ahora bien, los elementos que provinieron del cuerpo de Jesús fueron agua, sangre y espíritu. Lo que provino de su cuerpo natural es lo que constituye el nuevo nacimiento. Cuando nace un bebé, ¿qué es lo primero que sucede? Disculpen, hermanas. ¿Qué es lo primero que sucede? Rompe aguas. ¿Qué sigue? Sangre. ¿Qué sigue? Vida. Exactamente. Lo que constituye un nacimiento natural es el tipo de nacimiento espiritual. ¿Qué es lo primero? Agua, las aguas de separación, justificación por la fe. Como hermano, leí la escritura esta mañana, Romanos 5, justificación por la fe. ¿Qué sigue? La purificación, la santificación, tomar la copa y griega, justificarla es levantarla, santificarla es limpiarla, entonces está lista para ser llena del Espíritu Santo. La palabra santificar significa limpiar y apartar para el servicio, pero no en el servicio. Ahí es donde ustedes, hermanos nazarenos y peregrinos de santidad, piensan que la santificación es obra completa del Espíritu Santo, pero no lo es. La santificación los purifica, pero el Espíritu Santo los llena. Está reservado para el servicio, pero no está en servicio hasta que el Espíritu Santo lo pone en servicio y lo llena con él. Eso es todo. Romanos 5, 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 32. Ahora, observen a este hombre. Primero, lo recibió por las aguas de separación. La fe viene por el oír. Segundo, la madera de cedro, él ya se ha aplicado, tiene que reconocer la sangre que lo purifica. Todavía no está en la iglesia, todavía no está en la comunión, pero está en camino hacia ella. Ha escuchado la palabra. La fe viene por el oír. Entonces mira y reconoce esas 7 llagas. Tenemos tiempo para analizar eso. Las 7 llagas se referían a las 7 eras de la iglesia, o las 7 dispensaciones, o como quieran llamarlo, que a través de cada era Dios solo reconoce la sangre. Desde Génesis hasta el final del Apocalipsis, es la sangre la que limpia. Esa línea roja ha recorrido toda la Biblia, de principio a fin. Es a través de la sangre que se basa la comunión. Exactamente. El único fundamento para la comunión no es la organización ni la cooperación. Es a través de la sangre de Jesucristo, donde la sangre nos limpia de nuestros pecados y nos lleva a un lugar común. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 1 Juan 1, 7. Pero si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 33. Ahora bien, si era fariseo, saduceo o lo que fuera, tenía derecho a esa comunión. Pero no podía serlo por ser fariseo, por ser saduceo. Entró en esa comunión al someterse a la sangre. Ahora se dirige hacia el muro. Reconoce estas 7 eras. 6000 años Dios construyó el mundo. 7000 es un símbolo del milenio, su descanso. Ahora bien, como dije la otra noche, 2000 años han sucedido. Primero, 2000, Noé construyó el arca. Segundo, 2000, Cristo vino. 1960, casi al final. Y ahora los 7, mientras Dios trabajó y construyó el mundo en 6 días, 6000 años, que sabemos que la Escritura habla de un día como 1000 años en el cielo, y los 7000, la Iglesia ha trabajado contra el pecado durante 6000 años, y el 7000 es el milenio, y un monumento a toda la creación de que Dios ha redimido a su Iglesia. Le dijo a Adán: el día que de él comas, ese día morirás. Cuando permite que un hombre viva 1000 años, es un símbolo y un recordatorio de que nunca más lo destruirá, que nunca más será pecado, que ha vuelto a la comunión con Dios eternamente. Amén. Así es. Estamos en ello ahora mismo.
Génesis 2, 17. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Éxodo 31, 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. 2 Pedro 3, 8. Pero, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. 34. Ahora, nos acercamos a la puerta, reconociendo la sangre. Luego, al estar bajo la sangre, entras al santuario cubierto por la presencia del lugar santísimo, la gloria de la Shekinah, todo en el santuario. Cuando fue dedicado, toda la sala se llenó de humo, cuando Salomón dedicó el templo. Primero, las aguas de separación. Todavía no está bien. Al reconocer la sangre, estás en camino, estás a la puerta. Luego, al lugar santísimo. ¿De qué hablaría? Lutero bajo la justificación, creyendo en la palabra. Wesley bajo la santificación, a la puerta. Pentecostés, en el Espíritu Santo y la comunión en la gloria de la Shekinah. No puedes pararte afuera de la puerta y mirar hacia adentro y decir, ¿qué les pasa a estas personas? Tienes que entrar bajo esa sangre y entrar en la gloria de la Shekinah. Entonces el poder de Dios comienza a manifestarse. Entonces comienzas a ver lo que está sucediendo. Como dije la otra noche acerca de entrar al agua, tienes que meterte en ella antes de saber de qué se trata. 1 Reyes 8, 10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. 35. Ahora, al igual que tú vives tu vida, vives lo mismo. Solo vives en una casa de 3 habitaciones, Dios vivió en una casa de 3 habitaciones. Alma, cuerpo y espíritu. Dios vivió en una casa de 3 habitaciones. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vives en una casa de 3 habitaciones. El Espíritu viene a una casa de 3 habitaciones. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Y vives en una casa de 3 habitaciones natural. Primero tienes la cocina. Luego tienes la sala. Luego tienes el dormitorio. Observa a la joven pareja antes de que puedan completar ese amor filo. Lo primero es, se hacen una promesa el uno al otro. Se casan y viven en esta casa de 3 habitaciones. Ahora, puedes tener 2 dormitorios, puede que tengas un comedor adicional, pero sigues viviendo solo en 3 habitaciones. Y estás viviendo en este cuerpo, que es una casa de 3 habitaciones. Alma, cuerpo, espíritu. Todo. Cualquier lugar que quieras atravesar, la naturaleza o lo que sea, todo se reduce a esos 3. Dios se perfecciona en ese número 3. 36. Ahora, observen esto ahora. Vienen a la cocina, ¿qué? A comer. Comen en la cocina. Ese es su primer paso. Después, van a la habitación para hablar, reconocer, hacer toda su confesión. Pero luego, cuando van al dormitorio, es cuando su vida matrimonial termina. Está lista entonces, la vida está lista, para los pequeños, y así sucesivamente. Eso es la iglesia. Cuando llega a través de la justificación, la santificación, al bautismo del Espíritu Santo, está en dolores de parto. La iglesia debe entonces dar a luz a los pequeños, clamando, Dios mío, Abba, Padre. Así es como llegamos a través de esos elementos a la presencia de Dios para la comunión. La comunión solo se reconoce bajo la sangre. Gálatas 4, 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. 37. El hombre que está afuera, en la justificación, puede oír la palabra. Podría ser un orador de cualquier tipo que pudiera explicar esa palabra de maneras que el otro desconoce. Pero aún así, si no ha recorrido esos elementos bajo la sangre para la comunión en la gloria de la Shekinah, no sabe de qué estamos hablando. Pero aquí, donde todos hemos recibido el Espíritu Santo, todos somos uno, porque a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Seamos unidad, 2, 3, 5, asambleas, santidad pentecostal, lo que sea, todos somos uno en Cristo Jesús. Porque por un solo espíritu somos todos bautizados, después de haber sido santificados en un solo espíritu. Justificación, aguas de separación. Santificación, purificación de nuestras almas. Y cuando entramos en el lugar santísimo, donde está la gloria de la Shekinah, por ese único espíritu somos bautizados en ese único cuerpo y tenemos comunión con Dios. Amén. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
38 Dios ha regresado como si estuviera en el jardín del Edén, comunicándose con nuestras almas, hablándonos. Con razón la gente se mantiene al margen, con su educación intelectual, intentando descubrir qué hacen estas personas en su interior. Nunca podrás hacerlo solo con las aguas de separación. Debes reconocer que ese animal, o esa cosa que murió por ti, sí tuvo un cuerpo que te dio. Derramó sangre y tiene una vida que regresa a ti. Jesús es esa agua de separación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este es el mensaje de Dios para ti. Jesús murió por ti. Aguas de separación. La santificación es lo que nos purifica. Y el Espíritu Santo que emana de él, la razón por la que la vida animal no pudo darles el Espíritu Santo es porque la vida que estaba en el animal cuando le fue arrebatada, era la vida de un animal. No coincidiría con una vida humana, porque un animal no tiene alma. Pero cuando Jesús murió, no solo era hombre, sino Dios y hombre, Dios envuelto en el hombre. Y cuando esa célula se rompió, Dios fue liberado de nuevo para regresar mediante la sangre derramada, santificar y vivir en cada vaso que se atreviera a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Así es. Por eso tenemos esa comunión. Eso es lo que hace que algo sea auténtico. Es algo así. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 39 Dios tiene una preparación. Por eso esta gente está feliz. Eso es lo que la hace ser como es, porque han venido a este lugar santísimo. Están bajo el poder de Dios. Caminan en la belleza de su resurrección. Pues, ciertamente ese Dios que resucitó, viviendo en este lugar santísimo, les cuento lo que sucedió. Los ven enderezarse, viejas vidas muertas que no podían hacer nada. Observen lo que les sucede. Bueno, un día dejaron la vara de Aarón allí. Vaya. Cuando regresaron al año siguiente a recogerla, tenía flores y ya tenía vida. Tenía hojas y flores. Si tomas cualquier vida muerta y la colocas en el lugar santísimo por un tiempo, y permites que pase por ese proceso de sangre, agua y santificación, y luego entras al lugar santísimo, florecerá. Si es la mujer más gruñona de esta ciudad, o la peor jugadora, lo oirás levantarse alguna mañana durante el desayuno y dar un testimonio que hará temblar las tejas de los tejados de las casas. ¿Por qué? Porque ha entrado en una comunidad. Esa vida muerta ha sido renovada. Números 17:8 Aconteció que el día siguiente entró Moisés en el tabernáculo de testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y había echado flores, y producido almendras. Hebreos 9:4 El cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. 40 Ahora bien, si se toma la vara de Aarón y se la coloca sobre las aguas de separación, no se lograría eso. Si se la coloca sobre la sangre, no se lograría eso. Pero después de que pasa a través de la sangre al lugar santísimo, allí es donde surge la comunión. Allí es donde surge la vida. La vida viene por el Espíritu. Amén. Entonces Dios puso un remedio para eso. Para concluir, podría decir esto. En el jardín del Edén, cuando Dios vio que sus hijos habían pecado y se habían alejado de él, Dios mismo, quien es el juez supremo, realizó una reconciliación para poder restaurar esa comunión con sus criaturas mediante la sangre derramada de un animal. Y esa sangre derramada perduró por muchos años, previendo la venida de Cristo. Pero un día, hace 1900 años, Dios creó una comunión completa para restaurarla. No en un tabernáculo, como él dijo, hecho con manos, donde el sacerdote iba cada año con la sangre por el pueblo y por sí mismo, sino que en este día Jesús, de una vez por todas, compró una comunión eterna para nosotros. No todos los años se hace una conmemoración para regresar y decir, bueno, he pecado, he hecho esto, y fui y hice esto, y ofrecer otro cordero y otra cosa. Jesús, de una vez por todas, ha perfeccionado para siempre a quienes han entrado en esa comunión con una bendición eterna, una comunión eterna, con la presencia eterna de Dios, con el poder del Espíritu Santo. No en un símbolo lejano, ni en alguna palabra o en alguna teología, sino con el Espíritu Santo en ti. El poder de Dios que resucitó a Cristo de la tumba se vivifica en ti, y eres una nueva criatura. Entonces eres hijo e hija de Dios. Oh, hermano, eso es todo. Oh, se necesita la sangre de Jesucristo para despertar. Se necesita el poder, la vida que había en esa sangre, 2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron.
He aquí todas son hechas nuevas. Hebreos 10, 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 41 Hay un elemento de vida en la sangre. La vida está en la célula sanguínea. La vida proviene del sexo masculino, no de la mujer. La mujer no puede producir vida, porque es el óvulo, pero produce el óvulo, mientras que el hombre produce el germen. El germen de la vida proviene del hombre porque está en la célula sanguínea, y en esa célula sanguínea reside la vida. Y en la célula sanguínea, en lugar de Jesús, no estaba la relación sexual de un hombre, sino el poder creador de Dios. Creó una célula sanguínea en el vientre de María con ese óvulo que dio a luz al Hijo de Dios, que fue el tabernáculo en el que Dios habitó. Oh, hermano, un día de estos quiero predicarles sobre la gran señal. Todos anhelan una señal, y Dios le dio una gran señal. La gran señal fue: nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. La gran señal, una que sería una conmemoración eterna de que Dios mismo se hizo cuerpo y descendió. Se santiguó de Dios para convertirse en nuestro linaje. Aleluya. Dios se hizo hombre, extendió su tabernáculo para vivir con nosotros. Isaías 9, 6, porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre: Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. 42 Qué gran señal. Podría haber venido como ángel si hubiera querido. Podría haber venido como un hombre maduro, pero un bebé sobre un montón de estiércol, llorando. ¡Qué gran señal! Esa sí que es una gran señal. Un bebé, Jehová, llorando como un bebé, una gran señal. Dios mío. Y luego la gente decía que solo era un profeta. Dios mío. La gran señal. Jehová, como un niño jugando. Jehová, un hombre trabajando en una carpintería. Jehová mismo, hecho carne y morando entre nosotros, extendió su tienda aquí abajo, se hizo un cuerpo para vivir en él y para tener una célula sanguínea que pudiera romperse. Aleluya. Ese fue el Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo, que nos trae redención eterna. La Biblia lo dijo. Aquí nos trajo redención eterna. Somos comprados por la preciosa sangre de Jesucristo, que nos ha dado vida eterna. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Hebreos 9, 12 Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 43 Saben que el diablo siempre lo indagaba para descubrir quién era. Un día dijeron: si es el Mesías, sin duda hará señales extrañas. Él dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. El Mesías hace milagros. Todavía lo es, siempre lo ha sido. Ciertamente. El Mesías era el ungido. El ungido hoy es la iglesia mesiánica. Esta iglesia de los recién nacidos, esta iglesia que ha venido por el agua. La fe viene por el oír, por la vida purificada por la sangre, por el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el ungido, la iglesia mesiánica. Gloria. La iglesia mesiánica tendrá las señales del Mesías. Aleluya. Claro, porque es la iglesia mesiánica, es la iglesia del Mesías. Amén. Eso me hace sentir tan bien como aquel hombre hace un rato. Sí, Señor. Una iglesia mesiánica, con poder mesiánico, con señales mesiánicas. Amén. Ahí la tienen. Ahí es donde tienen comunión. No hay nada como eso. Es perfecto. Mateo 4, 3 Entonces vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lucas 4, 3 Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Romanos 10, 17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 44 Ahora, piensen en Jehová haciendo algo así. Allí estaba. El diablo lo miró y dijo: me pregunto si ese es realmente el Hijo de Dios. Me pregunto si es un profeta común y corriente, o si es el Hijo de Dios. Él dijo: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Mira, era un niño muy inteligente, sabía de lo que hablaba. Pero Jesús dijo: escrito está. Ahora lo tomó en sus brazos y siguió intentando averiguarlo. Un día lo llevó a los tribunales gentiles, y él seguía preguntándose: ¿será posible? Mira, Dios realmente engañó a Satanás cuando llegó esa gran señal. Él no sabía lo que era. ¿Cómo pudo Jehová nacer en un pesebre? ¿Cómo pudo Jehová llorar como un bebé y usar pañales? Claro. Pasó por alto a
Jesús, el autosacrificio de Dios. Mateo 4, 3. Entonces vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4, 4. Él respondió y dijo: Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 8. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Creo que la escritura más dulce de toda la Biblia es esta: Padre, me santifico por ellos. Él era hombre. Pudo haber tenido esposa. Era hombre. Pudo haber tenido hogar y un lugar donde reposar. Tenía derecho a eso. Era hombre. Pudo haber tenido buena ropa. Era hombre, pero ¿qué dijo? Padre, me santifico por ellos. ¿Qué estaba haciendo? Estaba formando a 12 discípulos que predicarían el Evangelio por todo el mundo. Dio ejemplo. Y hermanos, como ministros, les digo, nos conviene no apegarnos demasiado a los bienes y cosas del mundo. Predicadores, a ustedes les hablo. Santifíquense por aquellos a quienes van a guiar. Eso es lo que necesitamos hoy. Una vida completamente consagrada y santificada de ministros que anden con rectitud ante Dios, que no se enreden con las cosas del mundo. Manténganse alejados de él. Padre, yo me santifico por ellos. No es que tuviera que hacerlo, pero lo hizo por ellos. Mateo 8, 20. Entonces Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lucas 9, 58. Entonces Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Juan 17, 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. 46. Ahora bien, cuando los romanos le pusieron un trapo en la cara, y sabían que podía ver visiones, le golpearon la cabeza con un palo y le dijeron: Dinos quién te golpeó. Si eres profeta, dinos quién te golpeó. Ahora te creeremos. Pero no abrió la boca. ¿Ven la sabiduría de Dios? Si hubiera sido un profeta común y corriente, se habría desbordado. Pero él era Dios, sabía qué hacer. Sabía quién era esa persona. Cuando se levantó en la cruz, dijeron: A otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Ese fue el mayor cumplido que jamás se le haya hecho. Si se hubiera salvado a sí mismo, no habría podido salvar a otros. Pero se entregó para salvar a otros y preparar el camino. El Dios de gloria glorificando, Dios en gloria, glorificando al Dios de gloria. Amén. ¡Qué gran señal! Y un camino provisto, un lugar para que podamos tener comunión. Isaías 53, 7. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Mateo 26, 68. Diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mateo 27, 30. Y escupieron en él, y tomando la caña, le golpeaban en la cabeza. Mateo 27, 42. A otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, y creeremos en él. Marcos 15, 31. De esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, decían unos a otros, con los escribas: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Lucas 22, 64. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban, diciendo: Profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado? Hechos 8, 32. El pasaje de la escritura que leía era este: Como oveja al matadero fue llevado. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. 47. Miremoslo unos minutos. El mundo está en tinieblas. La Iglesia, desde su perspectiva intelectual, ha caído al suelo, simplemente se ha derrumbado. La nación misma está en cautiverio. Es una mañana oscura. Primero, el sol sale hermosamente, y luego el humo comienza a acumularse en la tierra. Estamos en un aposento alto en Jerusalén, hace 1900 años. Hagamos un pequeño viaje ahora y veamos dónde está nuestra comunión, qué sucedió, la razón por la que pudimos tener comunión. Observémoslo unos minutos y veamos si no es sobre la base de la sangre derramada. Lo veo. Oigo un ruido afuera de la ventana. ¿Qué es? Algunos dicen: ¿qué ha hecho? Veo a una mujercita correr al frente y decir: ¿qué ha hecho?
Solo ha sanado a los enfermos, ha consolado a los pobres y nos ha traído vida, esperanza de vida. Un hombre la arrebató de la calle y dijo: ¿La escucharías en lugar de tu pastor, tu sacerdote? Fuera con ella. Otro se levantó y dijo: tenía una pierna lisiada y él me sanó. Llévenlo a la horca. ¿Qué momento? 48. Escucho un ruido sordo. Levantemos la persiana y miremos hacia afuera. Veo venir por la calle una imagen que rompería el corazón de un hombre de hierro. Alguien que era inocente de cualquier pecado, pero que, aún así, cargó con el pecado de todo el mundo sobre sí, nunca conoció pecado. Nunca desagradó a Dios su Padre. Nunca hizo nada malo. Era el hombre perfecto, el único hombre perfecto del mundo, y la iglesia imperfecta lo condenó a muerte. Menudo lugar. Querían sus propias organizaciones, sus propias congregaciones, y demás, pero Dios estaba abriendo un camino para el verdadero creyente, para el creyente real, sincero y honesto. Como dije anoche, cada vez que el diablo crea un Goliat, Dios tiene un David en alguna parte. Dijo, recuérdalo siempre. Ahora Dios estaba abriendo un camino para el verdadero creyente. Como dijo Jesús, viene el tiempo cuando Dios es espíritu y busca a quienes lo adoren en espíritu y en verdad. La oigo golpear. Miro hacia abajo y veo a un hombrecito frágil. Lleva una pequeña túnica blanca sobre los hombros, tejida sin costuras. Mientras baja, arrastrando la cruz, esta rebota en la calle, golpeándole la cabeza. Espinas, sangre corriendo por su rostro mientras empieza a subir la colina. Juan 4, 24. Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 2 Corintios 3, 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. 1 Juan 2, 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 49. Noto unos puntitos rojos en su túnica. Preguntémonos, ¿qué son? ¿Qué son esos puntitos rojos en la espalda de su túnica, mientras sube la colina? Cuanto más avanza, más brillantes se vuelven esos puntitos y más se extienden, extendiéndose más y más. Y de repente, todos se convierten en una gran mancha roja, y la sangre corre por las piernas así. ¿Qué era? Dios proveyendo para la comunión. Dios abriendo un camino, desde la fundación del mundo, para que pudiéramos venir aquí bajo el poder del Espíritu Santo y disfrutar de las bendiciones espirituales, dejando que el mundo de afuera no sepa nada de nosotros, no sepa nada de nuestra adoración, no sepa nada de nuestro Dios. Simplemente están ahí fuera en una especie de, van a la iglesia. Oh, claro. Lo que decía anoche. No intenten ser como ellos. Vengan bajo la sangre de la comunión. Unámonos y sentémonos en lugares celestiales. 50. Noté cómo se tambaleaba, caía y se ponía de pie, y lo azotaban, lo golpeaban, lo abofeteaban, le escupían, con la cara llena de saliva. ¡Qué vergüenza! Si tan solo pudieras ver eso y saber que tus pecados fueron los causantes. Era él recibiendo tu castigo, ese era un obstáculo que se interponía entre tú y Dios ahora mismo. Dios te mataría en este instante porque no puede tolerar la injusticia, pero hubo una propiciación por nuestros pecados. La sangre bañaba la tierra desde el inocente Abel hasta entonces, a través de cordero tras cordero, y novilla tras novilla. Pero ahora la palabra se estaba manifestando. La palabra se convertiría en espíritu. La palabra moraría entre nosotros. La palabra estará en nosotros. Escribiré mis leyes en las tablas de carne de su corazón. Algo estaba sucediendo. Ahora, fíjate en lo que venía por el camino. Vino una abeja. El diablo dijo, ¿sabes qué? Un hombre con tanta desgracia no puede ser Dios. Eso es todo, no puede serlo, así piensan hoy. ¿Cómo podría un pueblo que grita y balbucea en otro idioma, y sale a la calle a hacer lo mismo? Y mujeres, mujeres hermosas, se sacrifican por no mostrar sus cuerpos al pueblo, para lo cual fueron creadas, y todas esas cosas. ¿Y cómo se cubren así? Y jovencitas guapas sin maquillaje, simplemente se ponen esas cosas. Mira, no lo entienden. Dicen, ¿cómo es? Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. 1 Juan 2, 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados.
Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 51 Eso es lo que dijo el diablo sobre este hombre. ¿Cómo pudo caer en desgracia? Saquen a una chica del rock and roll, que entre en esta comunidad, se arreglará enseguida. Se dejará crecer el pelo, se pondrá un vestido bonito y decente, se quitará esos pantalones cortos y pantalones viejos, y será diferente. Digan, ¿qué le pasó a esa mujer? Eso es lo mismo que pensó el diablo. Oh, eso no puede ser. Eso no puede ser. Él no es el Hijo de Dios, así que dijo, vamos, muerte. Baja y tráelo. Él no es el Hijo de Dios, o no estaría en tanta desgracia, lo que él pensó que era desgracia, pero él estaba cargando con el oprobio. Espero que entiendan de lo que hablo. Quizás no pueda explicarlo con suficiente claridad. Él está cargando con el oprobio. 52 Y mientras subía a la colina, el diablo dijo, vamos, muerte, baja y pícalo y mátalo ahora. Muy bien. El diablo salió, el aguijón de la muerte bajó y empezó a zumbar a su alrededor. Sabes que todos temen ese aguijón de la muerte, porque es horrible. El aguijón de la muerte. Los oyes gritar, llorar y suplicar misericordia. Tengo un libro sobre las últimas palabras de grandes personajes, y la mitad está dedicada a las últimas palabras de grandes personajes del mundo, reyes y reinas que murieron sin Dios. Una reina dijo, creo que la reina de algún lugar, Inglaterra o algún otro, dijo, daría mi reino y todo lo que hay en él si tuviera 5 minutos más de vida para arrepentirme. No pudo hacerlo. Y luego he visto vidas de grandes hombres como Dwight Moody y otros, que cuando se levantaron, dijeron, ¿es esto la muerte? Dijo, hoy es el día de mi coronación, claro. 53 Conocí la vida de Paul Raider, del que se habló, se convirtió en su tabernáculo. Paul, al morir, llamó a su hermano Luke, que estaba en la habitación contigua. Le preguntó, ¿dónde está Luke? Luke estaba en la habitación contigua. Él y Paul eran como amigos, como Billy y yo, y dijo, Luke, hemos recorrido un largo camino juntos, ¿verdad, hermano? Dijo, hemos superado muchas batallas difíciles juntos. Luke dijo, así es, Paul. Paul dijo, piénsalo, en 5 minutos estaré en la presencia de Jesucristo, revestido de su justicia, lo abracé, lo besé y nos marchamos. Y me fui llorando. Unas horas después, se levantó en la habitación y dijo, bueno, si no está el hermano fulano, se convirtió en mi reunión. El hombre llevaba 50 años muerto. Estrechó su mano, se paró en el suelo estrechando la mano de los santos de Dios que habían partido al cielo, sus conversos de hacía 50 años. Me pregunto si no entró en ese lugar donde yo estaba la otra mañana y los vio allí, estrechando la mano de esa manera. Las vidas de los grandes hombres nos recuerdan que podemos hacer nuestras vidas sublimes, dejando tras de nosotros huellas en las arenas del tiempo. Huellas que tal vez otro, mientras navega por el solemne mar de la vida, un hermano desamparado y náufrago, al verlas, recobrará el ánimo. 54 Así es. Ahora, esta abeja dijo, ¿sabes qué? Esta muerte dijo, es solo un hombre, eso es todo. Es solo un profeta común y corriente, o habría hecho algo al respecto allá abajo. Dios no moriría así, así que lo picaré y ancló ese aguijón en él en la cruz. Pero, hermano, ¿sabías lo que pasa cuando una abeja ancla su aguijón? Si está muy anclado, ya no tiene aguijón. Y cuando el aguijón de la muerte se ancló en la carne de Dios, lo arrancó. Así es. Así que hoy no tenemos ningún aguijón en la muerte. Puede zumbar y hacer ruido, pero podemos permanecer como Pablo, que está bajo esta comunión. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allí fue donde la muerte fue absorbida por la victoria, cuando la abeja perdió su aguijón. La abeja de la muerte perdió su aguijón cuando picó al Dios Todopoderoso manifestado en carne en el Calvario. Hoy ya no tiene aguijón. 1 Corintios 15, 54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. 1 Corintios 15, 55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿No te alegra estar bajo esta comunión? ¿No te alegra haber escuchado la palabra? La fe viene por el oír. Tomando una fe sencilla y aplicándola, tomando la madera de cedro de la cruz y siendo santificado de todo lo mundano. Luego, entrando por el escarlata, la lana teñida, en el tinte que tiñó la lana de rojo con la sangre de un animal. De esta manera, la lana, nuestra propia, se tiñó. ¡Ay!
Una vez fui leproso, tan manchado por el pecado como podía estarlo. Pero él me llevó al lavadero de su propia sangre y me tiñó allí. Ahora estoy dentro del tabernáculo de Dios, con la gracia bajo la comunión. Una vez estaba parado en la calle, mi padre era contrabandista y todo eso, nadie, sin ropa que ponerme, con el pelo hasta el cuello, sin zapatos, y la gente ni siquiera me hablaba, ni siquiera un joven, porque la familia tenía un apellido negro horrible, tiroteos, peleas, matanzas y todo. Si alguien me hablaba, se alejaba, veía a alguien acercarse, porque no querían estar hablando conmigo, que me encontraran en la calle. Me aferraba a la idea de que hay algo más grande que esto, hay algo en alguna parte. Fui al baño María y fui teñido en la sangre del Señor Jesús. Y el otro día mi esposa dijo, cuando llego a casa, tengo que escabullirme, ir al bosque para alejar a la gente, para descansar unos minutos. ¿Qué lo provocó? ¿Personalidad? No tengo ninguna. ¿Educación? No tengo ninguna. ¿Qué lo provocó? La preciosa sangre de Jesucristo, que me limpió del pecado y me santificó, tiñó mi alma con su bondad y su misericordia. Y ahora estoy en comunión con decenas de millones de santos de Dios en todo el mundo. Esa es la verdadera comunión. Me alegra mucho ser uno de ellos. ¿Y tú? Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 56. Voy a cantarte una canción. Sé que te impactará, pero te voy a cantar una. No sé si puedo o no, pero voy a intentarlo. Estaban reunidos en el aposento alto, todos orando en su nombre, fueron bautizados con el Espíritu Santo y vino el poder para el servicio. Ahora, lo que Él hizo por ellos ese día lo hará por ti lo mismo. Estoy tan contento de poder decir que soy uno de ellos. Soy uno de ellos, soy uno de ellos, estoy tan contento de poder decir que soy uno de ellos. Aleluya. Uno de ellos, soy uno de ellos, estoy tan contento de poder decir que soy uno de ellos. Ven, mi hermano, busca esta bendición que limpiará tu corazón del pecado, que hará que las campanas de la alegría suenen y mantendrá tu alma en llamas. Oh, ahora arde en mi corazón, oh, gloria a su nombre, estoy tan contento de poder decir que soy uno de ellos. ¿No te alegras esta mañana de ser uno de ellos? Recuerdo caminar por la calle. ¿Conoces mi pequeña historia sobre la mujer de color en Memphis aquella vez? Cómo iba por la calle tarareando esa canción y ella estaba allí de pie esperándome. El Señor sanó a su hijo. Sí, Señor. Oh, esta gente puede que no haya aprendido a ser, no haya sido educada, ni se jacte de fama mundana. Todos han recibido su Pentecostés, por la fe en el nombre de Jesús. Y ahora están diciendo, tanto por todas partes, que su poder sigue siendo el mismo, que estoy tan contento de poder decir que soy uno de ellos. Oh, Dios. ¿Cómo lo obtuve? Por la comunión de la sangre. He venido de una rata de callejón para ser tu hermano, para tener comunión contigo en las cosas buenas de Dios, bajo la sangre derramada donde la comunión de los santos adora a Dios. Inclinemos nuestros rostros. ¿Habrá, por casualidad, alguien aquí que no haya entrado en esa comunión? No sabe lo que es la gloria de la Shekinah. Dice, hermano Branham, soy cristiano. Hice una confesión, está bien. Ha pasado por las aguas de la separación. Oh, hermano Branham, he sido santificado. No fumo ni bebo, está muy bien, hermano, pero ya ha entrado en la comunión, donde Dios se encuentra con usted bajo la sangre derramada. Después de haber entrado bajo la sangre derramada, la vida en esa sangre regresa en la forma del Espíritu Santo, que es Cristo en el Espíritu, para tener comunión con sus hijos. Si no lo ha hecho y desea ser recordado en oración, levante la mano y diga, recuérdeme que Dios la bendiga, señora. Oh, Dios. 8, 10, 15 manos. Oremos. 59 Señor, oh, la hora es tardía, pero Dios, esta preciosa verdad, este lugar de comunión que se encuentra bajo la sangre del Señor Jesús. Qué contento estoy. Sublime gracia. Dijo el poeta, qué dulce el sonido que salvó a un miserable como yo. Una vez estuve perdido, pero ahora he sido encontrado. Era ciego, pero ahora veo. Padre Dios, ayúdame a mantenerme santificado, pequeño, para nunca ser grande. Simplemente déjame ser como tú quieres que sea para que pueda alcanzar al hermano pobre que no tiene la oportunidad, para que tal vez pueda ver que tu gracia es suficiente para todos los hombres. Que sea una huella, Señor, en las arenas del tiempo cuando mi vida llegue a su fin. Como dijo el hermano Carlson, el hermano Roberts, yo y todos nosotros debemos partir algún día. Pero, Dios, mientras esté aquí, permíteme recordar la fosa de donde fui extraído. Permíteme recordar la preciosa sangre todos los días de mi vida.
Manténme pequeño para que el hermano pobre que piensa que Dios solo se ocupa de los ricos y pudientes, vea que Dios, Señor, déjame dejar una huella en algún lugar que lleve a este hermano al lugar de la comunión. Concédelo, Señor. 60 Bendice estas manos que se alzaron. Están aquí buscando y anhelando entrar en esa comunión. Quizás hayan recibido la palabra y se hayan separado. Quizás hayan sido perdonados de sus pecados. Y, en verdad, después de que sus pecados sean perdonados, pueden ser santificados de las cosas del mundo, pero nunca habrán entrado en esta gloria de la Shekinah. Tendrán que entrar por el bautismo del Espíritu que nos bautiza en este único cuerpo de gloria de la Shekinah. Te pido que lo hagas, Señor. Estoy muy agradecido por estos hombres que hablaron antes que yo esta mañana, grandes hombres que tuvieron comunión en esta gran cosa quizás antes de que yo naciera. ¡Qué personas tan honorables! Cuánto me alegra ser contado con ellos esta mañana, Padre. Te pido que tus bendiciones eternas descansen sobre cada uno de nosotros, y que las reuniones continúen en gran forma. Bendice al hermano David Duplessis. Bendice al hermano Carlson, a nuestro querido hermano Sullivan, a todos estos cantantes y a los queridos hermanos de todas partes, Señor, y a nuestras hermanas. Señor, a veces les hablo con tanta rudeza a esas mujeres. Ruego, Señor, que nunca se formen una mala impresión de mí. 1 Corintios 12:13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 61 Cuando vi a esa mujer la otra mañana, le dije, la guiaste a Cristo después de los 90 Señor, solo quiero que sean hermanas, y que lo entiendan. Que sean ministros. Tal vez como aquel en la plataforma la otra noche, cuando le llamaste la atención y le dijiste que estaba fumando cigarrillos, allí mismo. Cómo le denunciaste sus pecados y, sin embargo, era predicador. Dios, amo a ese hermano. Amo a todos esos hermanos, pero si no lo hiciera, habría algo mal en mí. Pero, Señor, cuando tenga que hablar, hazles saber que no soy yo quien lo hace. Es tu espíritu el que denuncia el pecado del mundo. ¿Y cómo puedo mantener la paz y mantener mi ministerio, Señor? No puedo. Y que no se sientan mal, sino que simplemente acudan a la palabra y busquen a Dios. Concédelo. Que cada persona enferma en la presencia divina esta mañana, que se acerque ahora mismo, saque un puñado de hisopo de su propia vida, la poca fe que tenga, y luego aplique la sangre de Jesucristo en esa zona afectada, y vea cómo se cura. Oh Dios, concédelo. Perdónanos nuestras faltas. Bendice a los evangelistas, pastores y maestros de todo el mundo, y que millones de personas aún entren en esta comunión bajo la sangre de tu Hijo. Lo pedimos en su nombre. Amén. Que Dios los bendiga. Lamento haberlos entretenido tanto tiempo, pero no bajé la vista para ver que era tan tarde. Pensé que solo llevaba aquí unos 15 minutos.